la resistencia, o más bien la sublevación que ha habido, que todos hemos, de la que todos hemos tenido noticias, la sublevación que ha habido en distintos países del mundo, nos habla de múltiples resistencias, que ofrecen sin duda una crítica radical a esto que se nos aparece como la vía única, o que se nos quiere hacer creer que es la vía única. Pero en América Latina y en Oaxaca en particular, creo que no solo estamos hablando de resistencia, sino que estamos hablando de propuestas muy distintas, de propuestas y de creación de algo que podríamos llamar también alternativas, pues que no provienen de ensoñaciones políticas, sino que también provienen de vivencias, de una historia concreta y real que ocurre en algunas regiones de Oaxaca desde hace, yo no diría unos años, sino hace unos cientos de años. Pero pensar que esta resistencia no es solamente resistencia, que implica también la posibilidad de aceptación o de consentimiento. Es decir, las comunidades no siempre están resistiendo, no siempre están rechazando lo que de fuera les llega, sino que pueden asumir una multiplicidad de actitudes como imitación, es decir, lo que llamamos comunalidad no sería el eje de la resistencia, sino la adecuación resultante de este proceso histórico. Un ejemplo simple de esto que estoy diciendo, podemos pensar, no sé, una virgen europea como imposición sobre la creencia en la diosa Tonantzin, en la madre tierra, cuya celebración, los cultos se realizaban en el mismo cerro del Tepeyac de ahora, pero no era una virgen. Entonces, en este cruce de una imposición y una resistencia, la adecuación que se obtuvo, pues, es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como esta resultante entre estos choques. Comunalidad nace del conflicto. Nunca en ningún lugar del planeta hay una comunidad armónica. Eso lo sueñan los antropólogos. En este sentido, yo descubro aquí dos procesos civilizatorios: el individual y el comunal. ¿Cómo se da esto en otros planos, en otros países, en Europa misma? Esto no me corresponde ahorita. Pero lo que sí, de Oaxaca y en particular de mi región, este conflicto entre individuo y comunidad es presente, actual, y es lo que él mencionaba como adecuación. Y en este sentido descubro yo que el mundo que vivimos hay homólatras y naturólatras. Los que adoran al hombre y los que entienden que su adoración es la naturaleza porque provienen de ella. Esto es bien importante porque la construcción del conocimiento se deriva de esta mágica forma de entender el conocimiento fuera de ti mismo, sino como una recepción natural del mundo que te rodea. Y eso tiene mucha colación como otro par de palabrejas: el monoteísmo y el politeísmo. El mono, pues somos nosotros individuos, y el poli, ya saben, las rocas, las montañas, los mares, el sol, la luna, y nos colamos nosotros.
si no vean las pinturas de Quetzalcóatl y cantidad de deidades. El monoteísmo da al traste con su individualismo, pero además nos mete la deificación o la homolatría, que se resume en la deitificación del hombre, Jesucristo, Alá, y vámonos hasta Buda, y de paso todos son hombres. Ahí empieza otro nivel, otro mundo de conflicto. La exposición que hoy nos presentan Arturo Guerrero y Jaime Luna nos plantea que la idea de comunalidad, o más que la idea, la experiencia de la comunalidad, nace en medio del conflicto. Y además, con una visión muy analítica de lo que ha sido la experiencia, se nos habla de una comunalidad abierta, dinámica, permanentemente adecuada o ajustada, con distintos principios y dimensiones. Entonces surge esto que llaman comunalidad, o esto que se llama comunalidad, como una categoría o como una noción que da cabida al movimiento, que da cabida a elementos que permiten descubrir cómo el espacio colectivo, el espacio de lo comunal, genera una serie de valores y de experiencias que solo viviéndolas quizá se pueden recuperar. Bueno, nos hablaron de varios elementos como reciprocidad, integralidad, la guelaguetza, el trabajo no como esclavitud, sino como realización, pero junto con estos elementos positivos, ellos nos hablan de tensiones internas. Y entonces la comunalidad nos aparece como una categoría mucho más asociable quizá a las experiencias que tenemos en lugares donde no se está hablando de comunalidad, sino de comunidad, de ejido, de pueblo, de organización, etc. La noción de comunalidad en este sentido tiene un parecido con el concepto de historia, ¿no? Que también tiene esta doble vertiente, la historia como proceso y como una disciplina, como un estudio sobre ese proceso. Nos parece que es importante hacer esta distinción para cuando hablemos de comunalidad no pensar que esto que decimos es exactamente lo que pasa ahí, ¿no? Lo que pasa allá es otra cosa. Aquí estamos tratando de elaborar una reflexión, una sistematización comunicable para un ámbito externo, es decir, el discurso de la comunalidad no necesariamente está dirigido hacia que la gente vive su comunidad y tal vez no necesita que le estén diciendo qué es un tequio o qué es hacer un cargo a alguien que lo ha venido haciendo toda su vida. Pensaría que podemos ver la comunalidad como un movimiento total formado por tres movimientos, por tres espirales. Las tres espirales a las que me refiero sería la espiral de afuera, la espiral de adentro y la espiral de nosotros o la espiral de la experiencia. Comenzaré hablando sobre la espiral afuera. Jaime plantea planteó hace algún tiempo un esquema dialéctico como ruta de entrada hacia la comprensión de la comunalidad, que es lo que estaríamos llamando aquí espiral afuera. Sería la relación entre una imposición externa que genera una resistencia interna, y este choque implica que no es ni uno ni otro, sino este entrecruzamiento entre el afuera y el adentro, entre la imposición y la resistencia, daría pie a una nueva formación cultural que sería una adecuación.
esta imposición puede verse como no solo como una cuestión negativa, sino como una intervención externa que podría implicar desde una acción violenta, desde la afuera, la imposición de una institución como la escuela, la iglesia o el mercado, pero también como un regalo sincero que viene de afuera, ¿no? que hay y que no necesariamente va con mala onda, pero está inscrita en una relación de poder. Es decir, la espiral afuera es la espiral de poder, donde podemos considerar esta tensión que se da con el afuera de la comunidad, pero también con ese afuera que está dentro de la comunalidad. Es decir, no habría, lo pensaría como esta imagen del yin y el yang, donde uno y otro están imbricados. Entonces, este adentro y este afuera son relativos, es decir, en el adentro habría un afuera y en el afuera habría también un adentro. Entonces, en el primer elemento de esta espiral afuera, decía, es la intervención, pues, una cosa violenta, una cosa quizás con buena intención, pero al final de cuentas, imposición externa. Un ejemplo sería la situación política que se vivía en Oaxaca hasta el año 95, que hasta ese momento en las comunidades realizaban sus asambleas normales, ellos en sus tiempos elegían a sus autoridades y ya la gente de ese pueblo nombraba al grupo de servidores que iban a funcionar, pero como no estaban reconocidos lo que ahora le llaman usos y costumbres, lo que tenía que hacer la comunidad era pasar por un trámite que era ir con el PRI estatal y registrar a la gente que había sido elegida en la asamblea fuera de partidos, eran ciudadanos vecinos de ahí, pero que para que pudieran ser aceptados necesitaban quedar registrados como candidatos del PRI. Entonces iba el pueblo y decía, bueno, estos son nuestras autoridades, y ellos no lo reconocían como autoridades todavía, sino como candidatos del PRI, y que resultaba que ganaban, y entonces esto pues funcionaba para las estadísticas. ¿Qué es ahí? ¿Estaban aceptando, estaban consintiendo, se estaban resistiendo, o la cosa es mucho más compleja? Por eso lo político de una comunidad no se vuelve oficio, sino además se convierte en una obligación, no es un derecho. El derecho es campo de reflexión, del individualismo, y la obligación es una constante en la actitud comunalitaria. Lo que observamos en el individualismo es el poder. El individuo busca el poder para controlar a los demás. Y es una secuela que no sé ni cuándo empezó, pero creo que antes que yo naciera. Y por el otro está el concepto de autoridad. ¿Quién te da la autoridad? Los otros. Y tú le das la autoridad a los otros. Por lo tanto, ojo, y aquí por ahí lúcidamente decía, el poder no hay que buscarlo, hay que destruirlo. ¿Y qué es lo que vimos en nuestras asambleas? La destrucción cada año y medio o cada 3 años del poder, de la autoridad incluso. Eso denota y nos lleva a decir la democracia es un resultado individualitario, porque suma la participación de individuos. Entonces, ¿qué sería lo otro? Me digo yo, pues son como una democracia. ¿Por qué no? En donde mande
la comunalidad, es decir, la toma de la autoridad por o cedido por todos. En lo individual prevalece la propiedad de mi producción, la propiedad de la tierra, la propiedad de la mujer, porque también da por nosotros. Y bueno, y nosotros, entonces, ¿cuál sería su contraparte de la propiedad? La posesión. ¿Por qué? Porque en tiempo y espacio nos dan chance de poseer la tierra. Y la tierra que usamos todos, obviamente es para todos, son los bienes comunales. Siguiendo esa línea de esto y el otro, entre el proceso civilizatorio individual y comunal, nos encontramos otras cosas simpaticísimas. El desarrollo. Todo mundo aquí no le ha metido en la cabeza que hay que desarrollar. Y siempre para arriba. Y mientras más alto, más chingón eres, ¿no? Pues no. Mientras más blanco seas, mejor. Ah, pero si eres chaparrita, si eres morenita. No. ¿Y qué pasó? ¿Quién nos metió chingonamente la idea de desarrollo? Pues la teoría de materialidad de la historia. ¿Quién la hizo? Un señor barbón, alto y güero y mechudo además. ¿No? Ahora tenemos desarrollo rural, desarrollo de la mujer, desarrollo sustentable, desarrollo quién sabe qué. Todo eso es lineal. Y nosotros en el pueblo es circular nuestra vida, basados en dos cuestiones muy elementales: la vida y la muerte, el día y la noche. Bueno, pienso que eso que llaman comunalidad se inscribe en una vertiente que ha apostado a las formas de vida y de convivencia campesinas e indígenas, en contra de procesos de modernización y propuestas de cambio social, propuestas modernizadoras que pueden venir desde el Estado, sea este el Estado benefactor o el actual Estado neoliberal, de empresarios o de corporaciones capitalistas, pero también de procesos de modernización que han venido de propuestas emancipadoras de la izquierda, no solo de la derecha o del centro derecha, y que apostaron a la desaparición del campesinado, a la desaparición de la comunidad rural o indígena, precisamente pensando que solo la proletarización de los campesinos podría convertirlos en una clase que pudiera aportar, en una clase revolucionaria que ofreciera una alternativa a la situación de opresión y a las formas de vida que no nos han gustado ni en el campo ni en la ciudad. En tiempos como el que ahora vivimos, en los que desde hace ya unos buenos años nos han querido hacer creer que hay un solo camino, que hay una vía única, que hay un modelo único, pues abordar una experiencia y un concepto nacido en el estado de Oaxaca, yo creo que resulta esperanzador. Quisiera mencionar las tres dimensiones que consideraríamos propias del mundo comunal o como estaríamos viendo el mundo desde esta perspectiva.
el nivel morfológico, el nivel estructural y el nivel mítico. Una manera de verlo plásticamente sería a partir de la analogía del árbol. Es decir, podemos pensar en un árbol y la copa, el conjunto de hojas y ramas, el follaje, que es lo que se ve a simple vista, lo que desde lejos podría ser lo primero que antes vemos. Ese follaje correspondería en este esquema a la morfología, al orden de las formas, a lo que es visible a simple vista. ¿Sí? Ahí ubicaríamos pues el vestido, la comida, el tipo de construcción, ciertas costumbres que son fácilmente apreciables, ¿no? El segundo nivel es el estructural, que correspondería en la metáfora del árbol al tronco. Aquí ubicaría todas las estructuras sociales, políticas, religiosas, económicas que sostienen a este follaje. Y está la dimensión oculta, las raíces, que no se ven, pero alimentan y sostienen al árbol. Es decir, se puede podar el árbol y esto puede renacer, ¿no? En los pueblos la gente deja de usar su huipil y eso no les impide seguir siendo. No, es que ya no tenemos huipil, ya perdieron su cultura, incluso la lengua. Hay regiones o comunidades que ya no hablan una lengua vernácula y sin embargo esto no les quita que sigan viviendo la comunalidad. En la raíz ubicaríamos el mito, la dimensión mítica del mundo, entendiendo el mito no como una falsa creencia o una superstición o una leyenda, sino el mito como un horizonte de inteligibilidad, es decir, un marco dentro del cual le damos sentido a nuestra vida, ¿no? Un horizonte donde orientamos nuestras acciones en la vida. Los que estamos aquí somos creyentes de la escuela, compartimos el mito escolar, entonces, y como estamos dentro del mito, no pensamos que esto es un mito, pensamos que lo que hacemos vale la pena, que venir a la escuela es de las mejores cosas que podemos hacer con nuestra vida. Y esto tiene que ver con un mito, ¿no? Hay un montón de gente que no comparte este mito y que está allá afuera. Una tortilla echada al comal está en el nivel morfológico, la tortilla en sí que nos vamos a comer. En el nivel estructural estaría la organización familiar que posibilita que haya esa tortilla ahí, es decir, quien fue al campo a cultivarlo, quien le lleva, el señor que fue a cultivar, la señora que le lleva su taco, el niño que lo acompaña, el perro, el toro, la abuelita que se junta en la cocina para moler, para echar la tortilla. Ahí es visible, pero ya no tanto, ¿sí? Es decir, la tortilla es fácilmente visible. En el nivel estructural se ve, pero ya no tanto. Y en el nivel invisible, donde estaría el mito, estarían estas creencias profundas en torno al maíz que le dan sentido al hecho de organizar su año, su vida para cultivar el maíz y en lugar de preparar pan, hacer tortilla. Que si los hijos del maíz, que en fin, las diferentes creencias profundas de las cuales ni siquiera la gente tendría conciencia y sin embargo le dan sentido. Uno va a Oaxaca y aún en la ciudad, en las casas, uno muchas veces se encuentra en un lugarcito por ahí, aunque no sirve para nada, pero hay una caña, una vara de maíz, ¿no? Por aquí, por allá, está presente aún en espacios urbanos esta gramínea, y aunque ya no es negocio cultivarlo, aunque el Estado se ha empeñado en contra de este tipo de producción, la gente sigue produciendo y esto no tendría una explicación sociológica, sino en todo caso mítica, ¿no? Este sustrato profundo que permite que la gente siga produciendo
siga echando su tortilla al comal. Bien, entonces, pensando en esos tres niveles, mítico, estructural, morfológico, organizaría algunos de los elementos, de los componentes de la comunidad en este orden: el territorio, la autoridad, el trabajo y la fiesta. Este sería el núcleo duro del mito de la comunalidad, lo que estaría en la raíz, en la fuente invisible de lo comunal. Cuando hablamos de territorio, no nos estaríamos refiriendo solo al espacio físico, a un área geográfica, aunque esa es una dimensión, un nivel de lo que sería el territorio, sino al conjunto de vida, significación y no significación que habita en esa tierra. Es decir, la tierra es distinta al territorio. En esa perspectiva, la tierra es un don de los dioses, o de la Virgen, o de Santo Niño de Atocha, de quien sea, de una entidad superior del orden sagrado, que es la que otorga en préstamo la tierra a las personas. En este sentido, la tierra no puede ser de las personas, porque es del orden sagrado. En todo caso, las personas son de la tierra y no hay más que hacer ahí. Donde sí hay que hacer es en el territorio, es decir, sobre esa tierra entregada como un don por lo sagrado, se genera el territorio que no es una cosa dada, sino resultado de las prácticas, de la acción cotidiana de la gente. Es decir, en la medida que la gente habita una tierra, crea un territorio, pero ese territorio no es creado y se queda ya ahí, como que ya cuajó y ya tenemos el territorio, sino que ese territorio tiene que ser reconstruido permanentemente. ¿Cómo se da ese reordenamiento? Básicamente, en un primer momento, a través o a partir del establecimiento de una autoridad. Es decir, pensamos el territorio como, en un primer momento, como una zona indefinida, indeterminada, donde para hacer es necesario establecer una distinción, ¿sí? Un punto privilegiado, distinto al resto, pero que ese punto diferenciado, esa que sería la autoridad, cuya función va a ser ordenar ese territorio, para eso se elige la autoridad, para que le dé orden, no es un gobierno, no es una distinción que sirve para mandar o para gobernar ese espacio, sino que es una autoridad que opera de acuerdo a la lógica del oxímoron, ¿sí? Que la expresan adecuadamente los zapatistas con esta frase de mandar obedeciendo. Una autoridad que al mismo tiempo está sometida, que no es soberana. Esa sería la autoridad como parte de este mito. La segunda forma o la otra manera complementaria con la que se recrea este territorio de manera cotidiana sería a partir del trabajo. No trabajo como un empleo, no estamos pensando en un trabajo asalariado. Y el trabajo más bien lo veríamos como la dimensión creativa de la comunalidad, es decir, el trabajo como poiesis, como generación, como producción permanente, como creación. Sin embargo, el trabajo tiene su contraparte, como es una cara de la moneda, y del otro lado está el otro elemento, el otro pilar, a partir del cual se sostiene y se recrea el territorio, que sería la fiesta. ¿Sí? La fiesta es
consubstancial al trabajo. No puede haber trabajo sin fiesta, van de la mano, y todo trabajo va a terminar en fiestas. En la celebración de la fiesta es donde se llegaría, digamos, a la plenitud de la relación territorial. Es en la fiesta donde se cumple a cabalidad la recreación territorial. Cuando hablamos de Guelaguetza no nos estaremos refiriendo a la fiesta para gringos que hacen en Oaxaca a mitad de año, ¿no? Estos bailes, esa sería, digamos, como la vulgarización de una pauta cultural profunda que no comenzó recientemente, sino que viene, hasta donde sabemos, de la antigüedad de los pueblos antiguos, que es una pauta fundamental, sobre todo los pueblos zapotecos, pero también en otros pueblos de Oaxaca, y no solo de Oaxaca, existe esta pauta de la Guelaguetza. Guelaguetza, decía el Estroza, proviene de la palabra gendalizá, zapoteco del istmo, que significa hermandad, vecindad o familiaridad. Es decir, la Guelaguetza sería el estar con el otro en los momentos claves de la vida, el apoyar al otro, el dar al otro, el encontrarse con el otro, el experimentar con el otro. En este sentido, la Guelaguetza sería el imperativo de la comunalidad, sería el primer y más importante principio, en el sentido de que esta dinámica de recrear el territorio tendría su máxima expresión, su culminación con la Guelaguetza. En este sentido, diría que la Guelaguetza es el principio estético de la comunalidad, entendida lo estético no como el apreciar lo bello, sino yendo a su etimología, podemos entender a la estética como el experimentar juntos, el tener una experiencia, un goce en común, ¿no? En este sentido sería el principio estético de lo comunal. Vamos a trabajar, pero para la fiesta, ¿para qué? Para compartir, para realizar compartencia, no competencia para ver quién es más chingón que el otro. ¿Sí? Ahí está, la competencia es individual y la compartencia es comunal. El surgimiento de la comunalidad como actitud es histórico, nace del conflicto. Ustedes saben que cuando llegaron los españoles había nobles, cacicazgos que fueron denominados así por ellos mismos. ¿Y qué pasó? Había la capa de más iguales, los del común, la raza, ¿no? Los nobles y los caciques no estaban obligados a trabajar pesadamente, o trabajos pesados de la mina, en donde fuera, no tenían la obligación. También no tenían obligación de hacer el trabajo bajo, lo que sí los iguales hacían, lo que ahora lo hacen los topiles, por así decirlo. Los más iguales que ahora podemos decir los comuneros, con el paso de los siglos, van subiendo de catego, ¿sí? Empiezan a subir en la estructura. ¿En base a qué?
en base a la demostración de trabajo. Trabajo para cuidar la naturaleza. Trabajo para tomar decisiones. Aunque el trabajo intelectual es trabajo. Trabajo para el beneficio de la comunidad. Aunque le llamen usted que es trabajo. Y trabajo para la fiesta. ¿No? ¿Qué quiere decir todo eso? Que a fin de cuentas los más iguales van haciendo desaparecer la nobleza y los cacicazgos. Y obviamente a la República de Españoles, que estaba integrada de aquellas tierras supuestamente atractivas, allí en mi región, que eran las encomiendas, los repartimientos, y lo que a nadie me interesaba, pues dije a los más iguales, ahora comuneros. Y ahí nace la propiedad comunal, que no estaba antes dictaminando eso. Y la organización comunal de ahí también surge, hasta convertirse a principios del siglo XIX en un hecho. La comunalidad ya había superado todo nivel. Y entonces ya mandaba la chusma, pues. Pero ¿a través de qué? A través del respeto a su naturaleza. Uno, el respeto al consenso y a la toma de decisiones en asamblea. Tercero, al trabajo de representar a toda la chusma. Cuarto, el trabajo para hacer bienes en la comunidad. Llamémosle pachanga de toda la naturaleza, católica o politeísta, porque todavía hasta la fecha no cantamos malas rancheras, hacemos las fiestas no pensando en San Pablo, San José, San Baltasar, no, estamos pensando nosotros en el todo. Allí sí comemos sabrosos, tomamos hasta decir basta. Bailamos y jugamos. ¿Quiénes hacen todos? Pues nosotros. San Pablo, la gente, oye, comadre, ¿quién fue San Pablo? Y Santo Tomás, no sé si es paro de ahí arriba, ¿qué es eso? No. Bueno, ahí está una demostración que no nos han vencido. Nos hemos vestido de muchas maneras en este proceso de espacio, porque como decía Arturo, en la cual tenemos ojetes flojos, apáticos, sonsos también, pero también tenemos el mal abusado, el superinteligente, el cumplidor. Si se nos antoja, inventamos el escalafón. En casi todos los pueblos lo hay, pero cuando se nos antoja y llega a un profesional simpático, bonito, hijo de mi compadre, se va derechito a presidente, cabrón, unos botes de dice porque tan rápido y yo no paso de topil. No. Pero hay otros profesionales que se atreven a decir a la asamblea: no es mi nivel hacer topil, yo soy maestro y quiero ser presidente, casi. Lo mandan a la fregada. Pues como ese tipo ya no entra. Hasta que a la gente se le olvida, lo vuelven a meter. Pierde autoridad.
su comportamiento. Eso quiere decir que cada comunidad es como un ser humano también. Se enferma, se empeda, se daña el estómago de tanto tragar en la fiesta. La comunidad es un ser comunal. ¿Cuáles son los valores o los principios electos comunales? ¿En qué se fundan? A mi juicio, en dos conceptos: el respeto al otro y en el trabajo. Son las dos maneras que tiene el ser para ser valorado y se realiza y hace comunidad. En ese sentido, yo les digo con toda honestidad, que si alguno de ustedes ha pensado en que comunalidad es una noción romántica, de una vez les digo, sí lo es. Como también lo es el individualismo. Si no, entonces ¿de dónde saca el amor? Pues ahí está el romance, ¿no? Para empezar. Entonces, ¿quién no sueña? Amigo, que se muera, ¿no? Pero en este sentido, todos somos románticos, todos aspiramos a algo. Yo no les dije la contraparte de desarrollo. ¿Cómo sustituimos ese condenado concepto de desarrollo? Si desarrollo es lineal, entonces, si pensamos que nosotros hacemos las cosas en términos circulares, lo que yo propongo es la palabra ejercicio. ¿Por qué? Porque ejercicio es el movimiento que se hace para atrás o para adelante o para arriba o para abajo. Pero siempre es un ejercicio. Por eso lo que hacemos en la comunidad es ejercitar principios comunales y dependerá de cada persona si se siente más o menos individuo y más comunidad o menos comunidad. ¿Cuántos tenemos nuestros tíos, primos, hermanos no se han ido a Estados Unidos porque no soportan la comunalidad? No soportan hacer el cargo, no soportan que alguien sobresalga. ¿Para qué están ellos? Entonces prefieren largarse. ¿En serio? Que se van también por necesidades. Es cierto, ¿no? Pero, y que se van a traer toda la ley para repartirse la pieza, también es cierto. Un día un tipo ganó algo así como lotería en Los Ángeles, estaba allá, y se viene a la fiesta del pueblo y compra literalmente, se lo digo, un carro de ese, ¿de cuántas toneladas? Es de 12 creo, de cerveza. ¿Qué hace? Amontona a 20 cajas en las esquinas del pueblo donde él decide. ¿Para qué? Para que la gente bebiera cerveza a su suerte o a sus costillas. Otro dirá, ay, que son que mensos, debió haber invertido. El Señor le preocupaba la fiesta, no el santo,
Fiesta. Con esto le quiero decir también que se construye el conocimiento, que se construye el pensamiento, la sensibilidad. Cuando uno respeta al otro, construye uno con él, porque el otro también nos respeta. En este momento nosotros estamos en desventaja, porque somos pocas regiones que tenemos esa forma de vida, ese modo de vida. Lo que prolifera es lo otro, el individuo. Y en la ciudad, peor está la cosa. ¿Qué pasa con la mujer? No. Y aquí sí va, que va vivo, aquí se va. Sí. En la relación de pareja, ¿dónde está lo individual y dónde está lo comunal? Yo me puse a pensar, pero si yo nada más yo estoy enamorado de Gisela, como dicen los otros que también. No, es individual el amor, el enamoramiento es individual y temporal. Se va. ¿Quién dice que se Entonces, ¿qué es lo comunal? La complementariedad. ¿Por qué? Porque es la satisfacción de necesidades, la comida, el cobijo y el sexo. Y esto sí, hay hasta los liberales creo que se la chafearon. Vamos a hablar bien de los liberales. Resulta que inventan el matrimonio. ¿Para qué? ¿Para el amor o para la complementariedad? Para regular complementariedad de alguna manera. En el plano de mi análisis, tiene que ir uno frente al otro. ¿Para qué? Para definirse. Y es ahí donde yo encuentro la definición de lo que es el nosotros, que es comunal, y el yo, que es individual. Al tiempo en que encontramos en este concepto estos elementos que ellos ya nos advierten, aquí hay conflictos, aquí hay tensiones, quizá lo que falta reconocer precisamente, o no, o por el tiempo, o en todo caso como parte de la discusión o del debate podría ser retomado, pues es cuáles son esas tensiones internas, porque quedan algunas dudas. Por ejemplo, Jaime concluyó casi con este asunto del amor y las mujeres, y pues qué bonito que fuera todo amor y complementariedad, incluso aunque fuera por un tiempo corto. Sin embargo, en los espacios donde encontramos las relaciones de pareja, en los espacios de la comunalidad o quizá de las comunidades y los grupos con los que trabajamos, donde también se encuentran todos estos otros elementos que ellos nos enlistaron, los elementos positivos, encontramos también a mujeres violentadas, a mujeres violadas, a mujeres golpeadas, a mujeres maltratadas. Encontramos a mujeres convertidas en objeto. Ellas mismas lo dicen, no lo dice una persona externa que llega de pronto a estos espacios, sino en los espacios donde las mujeres logran reunirse, plantean un conjunto de problemas que no parecen ser necesariamente escuchados en la comunalidad.
Entonces, pues en estas relaciones quisiéramos que todo fuera amor y complementariedad, pero el conflicto a veces es un conflicto que se da en un terreno de desigualdad y en un terreno donde generalmente las mujeres son las que llevan la peor parte cuando las cosas no se logran por acuerdo y por consenso. Otros elementos que me gustaría comentar para ver cómo ocurren, cómo se viven en la comunalidad o no sé si los ponentes o en la discusión se puedan reflexionar, es por ejemplo el tema de la migración. Arturo Guerrero nos llevaba a esta visión del árbol, del follaje, el tronco, las raíces, y yo pensaba que con la migración, como muchas personas de las comunidades se quejan, quienes migran regresan algo así como con otro follaje, o sea, con otra vestimenta, con otras maneras, con otras formas. Pareciera ser que es un cambio de forma, un cambio morfológico, a veces. Pero a veces los cambios llegan al tronco, ¿sí? Llegan a esto que Arturo nos representaba con el tronco, o a veces incluso a la dimensión simbólica, a la pérdida de esa dimensión mítica, de esas raíces. Y entonces, ¿qué pasa con la comunalidad en un tiempo, en un espacio como el rural, donde hay tantísima migración, donde más de la mitad de las comunidades de este país se consideran por las instituciones oficiales como comunidades despobladas, ¿sí? ¿Qué pasará con la comunalidad si la juventud de hoy, ya no digamos que no considera el trabajo en las comunidades o en las comunalidades como un trabajo que sea parte de la realización personal y colectiva, parte de esta cosa que nos une a todos, parte de la creatividad, porque el trabajo también puede ser creatividad, sino sencillamente no quiere trabajar en la comunalidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos, los retos que enfrenta hoy la comunalidad ante procesos como el de la migración, el desapego cada vez más grande y notable de la juventud con respecto a sus territorios, a sus tierras incluso, y por supuesto a sus culturas, a sus valores? En el discurso de Arturo se nos habla de una comunalidad abierta que está permanentemente ajustando el cambio interno en una relación con ese afuera. Pues hay algunas cosas que entran hasta la cocina o hasta la recámara y que entran de manera muy directa, como son los medios de comunicación. ¿Tú eres comunicador, Arturo? Entonces, el poder de los medios de comunicación, el poder de los mensajes, las formas de vida que nos transmiten, por ejemplo, las telenovelas. Yo recuerdo que estuve en una reunión campesina no hace mucho en Guerrero y se tuvo que suspender por un motivo que no les comento aquí, pero se tuvo que suspender. Estábamos en un espacio donde había distintas habitaciones y había televisión en las habitaciones. Entonces, pues empezamos a regresar para recoger nuestras cosas y de pronto pasé frente a una habitación donde había como 8 señores, no crean que señoras, señores, viendo una de las telenovelas de moda en ese momento, y todos estaban interesadísimos en lo que estaba ocurriendo. Bueno, y en todo, ¿no? La telenovela. Eran dirigentes campesinos, algunos, bueno, unos eran bases y otros eran dirigentes, ya ven que luego hablan de estas diferencias. Y yo me preguntaba, ¿cómo están leyendo esto? Y también cómo leen, por ejemplo, las telenovelas, las mujeres y los jóvenes en el medio rural, cómo se apropian de estilos de vida que probablemente no tienen nada que ver con estos valores que nos están hablando, de los que nos están hablando Arturo y Jaime. Habla acerca del amor y las mujeres, del enamoramiento, pero también, ¿por qué no mencionar a los amigos y a las amigas en estos procesos de amistad?
que también tiene que ver con la comunalidad. Quiero pensar en eso. Quisiera preguntar cómo la comunalidad se expresa en las radios comunitarias. Bueno, yo tengo como ciertos comentarios a los dos ponentes. Y primero, siento que la comunalidad son como experiencias que se está fetichizando un poco, para mi punto de vista. Porque no significa que todas las comunidades indígenas o rurales tengan este aspecto que sean comunales. Y ni que porque yo le llevo el cafecito al vecino, pues eso es comunalidad tampoco. Puede ser como una característica, como un valor, pero no en sí tampoco se basa como en eso. Siento que la comunalidad, como ustedes decían, dentro de la comunalidad existe conflicto y muchas veces puede surgir la comunalidad a partir de procesos coyunturales, como por ejemplo el conocido caso como el EZ, la policía comunitaria en Guerrero, nacen a partir de procesos coyunturales. Eso, primero nacen, después se mantiene esa comunalidad, pero dentro de esa comunalidad también hay conflictos. Ellos, yo creo que, bueno, no estoy tan cercana, pero tampoco conozco mucho, y de lo que sé es que ellos mismos demandan reglas. ¿Por qué no se mantiene innato? No son valores innatos como ser humano decir, soy solidario o soy individualista. Las cosas cambian, somos sociedades dinámicas, todas, como bien lo decía la comentarista, Gisela, que en una comunidad indígena después de una labor, los señores, los dirigentes se la pasan viendo televisión y están atentos. Pues sí, porque las cosas cambian y aunque sean indígenas, aunque sean dirigentes, no significa que aunque uno quisiera mantenerlos, decir, qué bueno que existen estas experiencias de comunalidad y por qué nosotros no las retomamos, ¿no? Entonces, en todo caso, mi último comentario es, ¿por qué no comparamos el concepto de comunalidad con el nuevo concepto que se ha desarrollado un poco, que es gobernanza local? Y igual se deja de fetichizar un poco, desde mi punto de vista. No sé, a lo mejor no conozco muy bien del tema, pero no sé si yo pienso. Me sorprende muy gratamente encontrarme con que el concepto sigue siendo un algo que se trabaja y se transforma conforme se va transformando la propia visión sobre la experiencia, ¿no? Porque lo desarrollan sobre todo quienes están cerca de la experiencia donde nace, y a la vez adecuándose pues a estas diferencias que ha dado el mundo, ¿no? Como a estos distintos procesos que nos han llegado en este conflicto, ¿no? Que obligan a adecuarse, ¿no? En ese sentido, pues no entiendo bien la participación de la compañera sobre la fetichización, al contrario, yo veo como un concepto muy vivo, y la otra parte del comentario tiene que ver con esto. Me parece como una posibilidad muy enriquecedora y muy esperanzadora en una construcción de ciencia social intercultural, ¿no? Porque viene el concepto no de la antropología occidental, ¿no? Bien, ¿no? Yo más bien quiero destacar esto como la posibilidad de poder construir ciencia, conocimiento, pensamiento, diálogo, reflexión, esperanza, con lenguajes compartidos, pero a la vez innovadores, ¿no? El lastre machista que existe en otras regiones también existe, también existe dentro de la comunalidad, y ciertamente están estos casos, no es, ni siquiera es raro, es decir, lo peor del asunto es que no es raro, es bastante común que se dé la violencia hacia las mujeres, pero también está lo otro. Se dan, digamos, y es en esta idea de cambio, de transformación. Todavía hasta hace poco las mujeres tenían una participación mínima en los cargos, en la asamblea, pero por las mismas transformaciones de la sociedad esto ha ido cambiando. El hecho es que ahora hay una presidenta municipal en Tlahuitoltepec, Sofía Robles,
ella decía hay una presidenta, en Guelatao la antepenúltima autoridad fue mujer, y digo, aún no tenemos una mujer como presidente de la República, ahí no es oficial, pero en Claro y en Guelatao y en Yavesía sí es oficial, está sucediendo. Entonces creo que habría que entender la complejidad de esto y los cambios que se están dando y tratar de entender cómo se están dando esas transformaciones de la mujer. A raíz de la migración es que está aumentando la participación de las mujeres, tal vez porque no tienen otra opción, pero en las asambleas, en los cargos, porque no hay hombres, entonces se está transformando. Estas autoridades mujeres no son Juanitas, ¿no? Como sucede, digamos, a nivel nacional. Entonces, digamos, están ambos lados de la moneda. Sobre la migración, creo que no hay, el asunto de migración es sumamente complejo y no hay un efecto, una situación única que esto provoque. Yo solo aquí se me ocurren algunas posibilidades derivadas de la migración. Una es la ampliación del territorio, es decir, el territorio deja de ser solamente a nivel regional y se amplía, por ejemplo, hacia la Ciudad de México o hacia los Estados Unidos. Michael Kearney ha estudiado esto de las comunidades transnacionales, ¿no? Cómo grupos, particularmente de oaxaqueños, se van a Los Ángeles o a Nueva York y recrean su vida comunal en esas tierras. No es lo mismo, ¿sí? Es distinto, pero se hacen las fiestas, se hacen cargos, se hace una serie de cosas inspiradas en lo que sucedía en su comunidad. Entonces, de alguna manera, no es que se vayan y regresen, sino que se mantienen, se mueven en su territorio. Su territorio ya tiene ramificaciones en otras ciudades o incluso en otras naciones, como en el caso de Estados Unidos. Otra posibilidad es que el que migra consigue dinero y entonces apoya, por ejemplo, en la fiesta, que es de los espacios donde más se expresa la participación de los migrantes. Poner un castillo es muy caro, entonces hay muchos migrantes que, bueno, se fueron, no pueden ir a la fiesta, o van a la fiesta pero no pueden estar en el año, y ponen el castillo o ponen el baile, se volvió el mayordomo. Es su manera de participar. Igual arriba le ponen Dios bendiga a Juanito, ¿no? Para echarse porras, pero bueno, pusieron el castillo y se divirtieron todos. Es otra posibilidad. Pero bueno, también están los que no quieren regresar, se olvidan y no les interesa, se avergüenzan. Yo tenía un amigo que es mije, y me contaba que se encontró a unos pares suyos cerca de la central, y ellos le hablaban en mije y ellos hablaban español, y ellos le hablaban en mije, y él insistía en hablarse en español. Hasta le dijeron, oye, pero ¿por qué no nos hablas en mije? Es que ya se me olvidó. Por supuesto que no se le había olvidado, pero eso, él quería que se le olvidara, él quería, no sé, es otra posibilidad real. O bien, no es que no regresan, sí regresan, pero se vuelven foco de conflicto al interior de la comunidad, porque son los que están a favor del procede, porque son los que están a favor de que se deje el asunto de cargos y que se metan los partidos políticos, y eso sucede. Entonces, la manera más fácil de destruir la comunalidad es dejar que entren los partidos políticos. Sobre las telenovelas, pues Jaime nos puede hablar ahorita de su gusto por las telenovelas. Yo les quisiera contar una anécdota. Cuando hacía mi tesina de licenciatura en comunicación, quería hacer un estudio de recepción sobre el Canal 12, nuestra visión, que era un canalito de televisión que había en el Atado de Juárez. Entonces la idea era ver, bueno, si la gente lo veía. Y hice un recorrido por algunas comunidades, por supuesto nadie lo veía, pero no importaba, era el proceso. En fin, el asunto es que voy a una casa, estaba la señora lavando y le pregunté, bueno, ¿qué veía? No, pues si veo la tele, sí. ¿Qué ve? Telenovelas. Yo acababa de salir de la universidad, entonces luego mis prejuicios, no, está enajenada, que no sé qué, que la ideología, todas esas cosas que nos enseñan en la escuela, bueno, mis esquemitas, esos esquemitas, ¿no? Y bueno, y le pregunté a la señora, y mire, ¿por qué ve la telenovela?
y ella me decía, parecía que había ido a un diplomado de comunicación, porque me dice, lo que importa no es ver la telenovela, sino darle sentido. Y yo dije, no, o sea, se infló como Condorito, porque eso es lo que mis maestros hablaban, el sentido. Y entonces la señora, ahí en un pueblo de Natividad, estaba lavando su ropa. Y digo, chinga, ¿cómo es eso de que el sentido? Explíqueme que sí, mira, yo tengo hijas, tengo un par de hijas, y entonces les digo que vean la novela conmigo, y nos sentamos a verla, porque en la novela sale una muchacha que se va de su pueblo, se va a la ciudad y fracasa. Y entonces yo les digo que vean esto para que vean los peligros. Es decir, eso era el sentido. Es decir, ella no estaba enajenada con la telenovela, sino utilizaba el programa de televisión para la educación sentimental, moral de sus hijas, para procurar que sus hijas se quedaran como ella en su pueblo y no se arriesgaran por ahí. Está bien o mal, no lo sabemos, pero ella le estaba dando ese sentido a la televisión. Es una posibilidad. Están los otros que igual, chavos que se pasan muchísimas horas frente a la televisión. Como en el caso de las mujeres es con los jóvenes, no creo que hubiera una respuesta a los jóvenes en la comunidad va a hacer tal o cual cosa. Eso sería reducirlo demasiado. Creo que los jóvenes están haciendo lo que pueden, ¿no? Hay quienes se están alejando, y esto es real, chavos que ya no quieren participar, que no quieren hacer sus tequios, que prefieren irse, y están otros jóvenes que están interesados en la reflexión sobre la comunidad, están interesados en la vida de su pueblo, en buscar cómo mejorar o aliviar algunas broncas. Es decir, hay de todo. ¿Cómo son los jóvenes? No lo sé. Habría que ver quiénes, en qué pueblo y en qué circunstancias, pero creo que hay una multiplicidad de respuestas. En las emergencias coyunturales, pues se me ocurre una expresión coyuntural de la comunalidad fue la APO. Es decir, más allá de los errores que pudo haber tenido la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, su riqueza o parte de la fuente de su riqueza fue precisamente el inspirarse de la organización comunal, el recrear formas comunitarias existentes en la ciudad de Oaxaca, porque el NAPO básicamente operó en Oaxaca, de los barrios. Es decir, aún en la ciudad de Oaxaca, que está urbanizado y podía parecer que el tejido social está roto, esta asamblea que mantuvo sin autoridad, bajo el control de los ciudadanos, la ciudad de Oaxaca durante 5 meses, lo logró constituyéndose como asamblea. Que podía haber deficiencias, qué sé yo, sí, pero el asunto es que había la intención de crear una estructura horizontal sin líderes que dirigieran. Las barricadas fue la manera en que se territorializó esta forma de comunalidad urbana. Es decir, la gente tomó el control de su esquina, de su calle, de su colonia y recuperó su territorio. Formaban asambleas para discutir lo que se iba a hacer, cómo se iba a vigilar, quiénes, cómo, quién llevaba el café. Se nombraban cargos. La gente, bueno, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer el otro. Y quienes estábamos o quienes estaban en las barricadas participaban en las barricadas con una actitud de servicio, no había un pago. Era más fácil que te mataran a que te pagara alguien por estar en una barricada, y la gente estaba ahí. Entonces, sí, y la APO surgió, desapareció como parte de estas coyunturas. Diversidad y diferencia religiosa. Un ejemplo, en Guelatao hay una familia muy curiosa donde la mamá tiene una religión, me parece que es testigo de Jehová, las hijas son mormonas y el papá es católico, y el pueblo, pues, la mayoría es católico. Entonces un día llegaron la comisión de festejos a la casa de esta señora
a pedir que si quiere hacer una posada. Entonces la señora pues iba totalmente en contra de sus creencias, ella es testigo de Jehová y como posada, pues. Las hijas, pues ellas estaban en el cotorreo, eran mormonas y su rollo tampoco iba. Finalmente la decisión, las hijas querían que se hiciera, pero la decisión quedó en la mamá. El razonamiento de la mamá fue que bueno, que iba a tomar la posada, que iba a hacer la posada, aunque iba en contra de sus creencias religiosas personales, pero eso iba en la lógica de la comunidad, y que si ella decidía no hacer la posada, entonces iba a tener repercusiones, pero ratito el agua iba a tener bromas, qué sé yo. Entonces antepuso el interés colectivo a una creencia personal. Me parece que para pensar la comunalidad no lo podemos hacer en términos de identidad, sino más bien de diversidad. La idea de nosotros implicaría el encuentro de los distintos, que me parece la comunalidad implica, por una parte, en términos del asunto del lenguaje, por una parte es distanciarse críticamente de la jerga académica, ¿no? De estos conceptos que muchas veces como identidad, por ejemplo, que se volvió el caballito de Troya, y cualquier cosa es identidad, o cualquier cosa ahora es descolonización del saber, estas modas que se ponen, que oscurecen más de lo que nos ayudan. Entonces, uno es un distanciamiento crítico, otro es la recuperación del sentido común, ¿no? No son estas nociones esotéricas las que nos ayudan a comprender al otro, sino las categorías que el otro utiliza para comprenderse a sí mismo, como el aguetza, por ejemplo, como se dice, son categorías no surgidas de la academia, sino de la propia experiencia de la gente. Y la tercera, el atreverse a violentar el lenguaje, ¿no? Al hacer este distanciamiento crítico, al hacer esta recuperación del sentido común, nos damos cuenta que las palabras vigentes no son suficientes. Entonces, creo que la comunalidad lo que nos muestra es esa posibilidad de atreverse a acuñar términos, a construir categorías, y que no pasa nada. La gente en las comunidades escuchaba radio y le parecía que funcionaba, aunque se dieron cuenta que en muchas comunidades que estaban siendo solamente agentes pasivos que recibían, que consumían lo que la radio comercial les ofrecía. Entonces, desde la tradición de la oralidad, se dan cuenta que esta herramienta puede ser útil y se la apropian. Es decir, es una adecuación que nos explica ahora la multitud de radios que hay en Oaxaca. Ninguna de estas comunidades diseñó o inventó el transmisor ni la antena, ¿no? Eso lo hicieron afuera. Sin embargo, las radios comunitarias serían propias no porque los elementos tecnológicos que estén usando sean originales de ese lugar, sino por el sentido que le están dando. Se apropian de esta herramienta, pero para fortalecer la cultura, los valores, las pautas culturales propias. La tendencia es permanente, ratifico mi visión. No hay sociedad armónica en el mundo, y por eso nació policía comunitaria, por eso nació el EZ, porque estamos entendiendo que genera la atención. Esos dos procesos civilizatorios en una. El individuo ya se dijo, se da el que se va, y lo comunal también se da en el que se va. La violencia contra la mujer está ahí, nadie lo niega, que hay que luchar por estiparla, sí. Por eso lo que ofrecemos es la palabra complementariedad, para que se entienda que la pareja está diseñada para resolver necesidades concretas. Y por eso el amor como emotividad
también se enamora a las amigas. Yo amo más a mis amigas, no diga que no. Sí. Pero es emotividad individual y complemento es complemento. Yo doy esto, tú das esto, pero me pegas, yo te pego. Así debería ser la regla, ¿no? Si somos recíprocos, entonces, ¿por qué no? También ahí. Ahora, la comunalidad inhalable es rodeada la radio en las decisiones, en la participación. Hay gente que tiene dinero y hay gente que no tiene dinero. Hay gente que trabaja gratis, hay gente que no trabaja gratis. Las mentalidades que se dan en la asamblea se reflejan en una radio. Cada comunidad tiene tensiones diversas, diferentes. Hay tensiones entre comunidades y al interior de las comunidades. ¿Quiénes nos meten en bronca realmente? Las religiones y los partidos políticos. ¿Sí? Pero se respeta en donde se resuelve. Los protestantes deciden hacer tequio. No les queda otra. Y tienen que ir a la asamblea. Abuelitas de falta. ¿Me entiendes? No hay para echar para atrás. Pues. Ahí o le entras o te vas mejor. Y en muchos casos ha habido expulsiones por cuestiones de carácter religioso. Entonces, no podemos decir, en cada comunidad la gente se comporta de esta manera. No. Hay principios que en cada lugar se manifiestan de distinta manera. ¿Sí? Yo veo mis adoradas telenovelas en el único desgraciado canal que llega, que es Canal 13, y veo también La Mujer de Judas, todos los días, religiosamente, ahí sí. Pero yo lo veo con una intención muy distinta a como la ve mi vecina. Mi compañera y yo nos pasamos despotricando actuación, dirección. Claro, pero al otro día, Jaime, ¿qué dirá la mujer de Judas? Digo, ya está, entonces, ¿qué logro yo con eso? Dos cosas. Mantener y observar desde la diferencia de razonamiento que puede haber, y por lo otro, la comunicación natural con todas y de preferencia a las mujeres. Pero no niego que así como yo me apasiono de la telenovela, mis cuates también. Sí. Y las autoridades, verdad de Dios. Gracias a Dios soy ateo, decía. Bueno, yo creo que más o menos hasta. Y cuidado con esa palabra fetichización. Es denigrar el pensamiento del otro. Hay que respetarlos y trabajar. Comunidad y región. Bueno, como decía yo al principio, comunalidad nace del conflicto. Yo encabecé 26 pueblos. ¿Qué quería? Mandar a la chingada, en pocas palabras, la concesión en favor de fabricar de papel Tutepec. ¿Lo logramos? Claro que sí.
¿Y quiénes salieron ganando? Los que no creyeron en la lucha. ¿Por qué? Son los que obtienen más billete comunitario y no nosotros. Nosotros en el Estado cuando mucho llegamos a Carrizales, pero ellos sí tienen bosque. ¿Y qué hicieron cuando los invitamos y les pedimos permiso para que hiciéramos una asamblea de 26 pueblos en su comunidad? Nos mandaron con apelativos comunistas, subversivos, revoltosos, con copia a gobernación. Y ganamos. Eso fue la experiencia en concreto. O sea que comunidad yo lo comprobé trabajando con la gente. Por eso no pueden decir que es un invento. No, lo viví, lo aprendí, incluso diría yo, lo remamé. ¿Por qué? Porque de bebé yo mamé comunalidad. Mi madre fue líder del pueblo también, maestra, me evitó, me cortó la lengua zapoteca, eso sí se lo critico, no, pero así como eso me quitó mi afán de querer ser un maestro de música y terminé como simple catorcivo, ahí, de aquí para allá. La comunalidad pues se mama, se aprende, en la lucha, en la cotidianidad se aprende. Mi pregunta va si esta comunalidad se está aprendiendo en las escuelas. Si hay clases de comunalidad en estas escuelas, o cómo puede esta comunalidad apropiarse de esas escuelas, cómo hacerle pues para que estas escuelas, esa institución de la modernidad que llega de afuera, se entrevera con lo de adentro, con la educación de la comunalidad, pero cómo entra. Imagino que hay un conflicto. Bueno, ya mencionaba ahorita el compañero, pero ¿cómo se está resolviendo eso? Bueno, ¿no? Y otras preguntas van en el sentido de la comunalidad. ¿Cómo se da o cómo se ve la dimensión económica? En pues las comunidades hay diferenciación social, ya mencionaban, ¿no? Y crea conflictos, tensiones, todo. Pero ¿cómo se resuelve? ¿Se da allí o no se da allí? Y este asunto de los derechos individuales y los derechos colectivos, contradictorios, conflictivos, o cómo puede darse esta complementariedad. A mí me tocó vivir experiencias en comunidades de margaritas allá en la Cañada Tojolabal, y precisamente cuando se convertían o cambiaban de religión, pues eran expulsados, eran golpeados, ¿verdad? Pero no se aceptaba este asunto. Y en las broncas pues se aludía, de hecho las iglesias no católicas aludían al derecho individual y la comunidad aludía a los derechos colectivos, los derechos de la comunidad. Era muy, muy complicado y generalmente se imponía el derecho individual. Quisiera saber si estas personas que viven la comunalidad en sí son conscientes de la riqueza cultural que llevan, de esta relación también que tienen con la naturaleza, y si conciben como un riesgo perder su riqueza cultural. Bueno, tal vez como medio para minimizar este riesgo, no sé, puede ser esta cuestión de las fiestas comunales, ¿no?, que les sirven como formas de fortalecimiento cultural y social. Y bueno, otra pregunta es ¿cómo limitan los conflictos internos? Yo soy Maya Central, del estado de Chiapas. También en nuestra comunidad siento que tenemos muchos de estos elementos que nos han aportado, y sobre todo estas palabras, decir que también desde nuestros pueblos hay una filosofía, también hay ciencia
que también la tenemos que presentar y postular como debe de ser, ¿no? Y esto lo que decía Jaime, ¿no? Eso ha sido siempre nuestra gran contradicción y en algún modo la descalificación de nuestra palabra tzeltal, en este caso del romanticismo. Y ahora que tú decías, el comunalismo también es romántico. Y yo creo que de algún modo eso nos hace, pues de algún modo entender más nuestra realidad, nuestra complejidad, y desde luego muy en acuerdo que todos los procesos sociales que dan vida a nuestra comunidad no están libres de conflictos. No sé quién les haya dicho que la comunidad es un pueblo de santos, sino más bien a través de los conflictos se aprende. Y así es, así como nos formamos, a veces tan duros, tan leves, tan amorosos, pero va dependiendo de los niveles en que nos toca vivir cada uno y en la generación que estamos. Muchísimas gracias por estos comentarios y sobre todo este aprendizaje que yo creo que también ese es el reto que ahora me llevo. Luciano Concheiro me decía, yo creo que en Chiapas también hay comunalidad. Y yo creo que sí hay. Lo que nos ha hecho falta es tomar esa palabra y también hacerla presente. Miren, el concepto lo empezamos a trabajar en concreto desde 79. Se empezaron a publicar trabajos desde 83, tanto del compañero Floriberto Díaz como míos y de otros más compañeros, José Rendón, Benjamín Maldonado y muchos más, y ahora más. Acabamos de fundar un doctorado reciente de Carlos Manso sobre comunalidad también en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, resulta que en 95, nótese, un año después del levantamiento zapatista, aparece en la Ley Estatal de Educación el cuarto principio de la educación en Oaxaca. Está democracia. Fíjense nada más lo contradictorio del asunto, para que vean que en todos lados está. Está democracia, nacionalismo, humanismo y comunalidad. Eso nos abre a nosotros un portón hasta 2012. 2011 se empieza a pensar en el asunto, el sindicato nos pide apoyo y estamos ahorita en la definición de un proyecto educativo que sea alternativo a lo que llaman la ACE, la Alianza para la Calidad de la Educación. Bueno, estamos empezando a eso. Y para sintetizar lo que queremos hacer es algo que va en apoyo a comunalidad. Decimos, lo que hay que hacer es que cada escuela sea una comunidad y que la comunidad sea una escuela. Aparentemente es un juego de palabras, no es hacer en la escuela lo que se hace en la comunidad, pero también abrir las paredes del salón de clases para que la comunidad sea la maestra. Ese es el objetivo en materia de educación. Y para terminar, que si tenemos conciencia de lo comunal, miren, no hay conciencia en la generalidad del concepto comunalidad, pero sí del actuar de la conducta comunal. Eso sí lo hay. En unos mejor que en otros peor que en otros. Sí, pero existe.
conscientemente el deber de cuidar el piso que pisan, conscientes de ir a la asamblea, conscientes de a quién le toca la autoridad. Todos están conscientes de que si no se cumple con el decreto, el que sale perdido es el pueblo. Y mucho más conciencia es la que tenemos sobre la fiesta. Así es que todo está ahí. La palabrega se ha ido medido y son los mismos maestros los que la están usando ya como algo de ellos, porque es de ellos. Ellos se saben que son comunales. Bueno, un comentario solamente sobre el asunto de la educación en relación al compañero que se la pregunta. Por lo menos como yo lo entiendo, creo que no se trata de que las universidades o nosotros vayamos a educar las comunidades. Eso se viene haciendo desde que hay escuela y miren las desgracias que ha causado. Entonces, creo que eso es precisamente lo que no habría que hacer. En todo caso, lo que habría que hacer es aprender de las comunidades. ¿Qué les vamos a enseñar nosotros? No creo que podamos enseñarles gran cosa, pero sí podríamos aprender bastante. El asunto de la tensión entre derechos individuales y derechos colectivos, creo que es un falso dilema, y es un dilema finalmente académico, pero que no tiene que ver con la comunalidad. Es decir, los derechos individuales son lo mismo que los colectivos porque ambos están basados en la idea del individuo. Aún los derechos colectivos están pensados para una suma de individuos agrupados, no para comunidades. Como Jaime decía hace rato, en la lógica de la comunalidad, de lo que podríamos decir el derecho propio, no son los derechos lo que importa en realidad, son las obligaciones. Entonces, antes que un derecho está una obligación. Entonces, el discurso de los derechos humanos finalmente choca con la realidad comunitaria, ¿sí? Constantemente hay campañas, hay una serie de difusiones sobre este planteamiento, pero no deja de ser un planteamiento ajeno, que surge en una realidad particular, que allá puede ser válido, pero creo que en términos de la comunalidad no es un debate, no es un problema. Lo que no quita que persista la tensión, el choque entre el derecho positivo y el derecho propio. Eso es real y pareciera que el Estado está empeñado, por lo menos en Oaxaca, en erosionar, en debilitar el derecho local. Un ejemplo rápido, San José del Mogote, que es, digamos, según los arqueólogos, es la evidencia primera de la civilización zapoteca en Oaxaca. Es donde están las evidencias más antiguas de escritura que se han encontrado en Mesoamérica. Bueno, este es un pueblo chiquito de 500 personas, qué sé yo. Una señora que decía que tenía terrenos en este lugar, que tenía 30 años en no estar en su pueblo, un buen día regresa y quiere que le regresen sus tierras y que le pongan agua y que no sé qué. La comunidad le dice, pues no, o sea, para que puedas acceder a eso tienes que primero cumplir cargos. No, pero es que yo soy de aquí, esto es mío, lo compré. Bueno, la ley de la comunidad dijo, no, primero haces cargos y después vemos. Bueno, esta señora entró a un proceso legal. Por supuesto, el gobierno está del lado de la señora y hay ahorita un conflicto de que se amenaza a la comunidad que si no le hacen caso a la señora van a declarar como, no sé, desaparecer los poderes dentro de esta comunidad y nombrar un administrador local que actúe de acuerdo al derecho positivo. Entonces, esta tensión es permanente ahí.